En el proceso de preparación de los datos para tareas de aprendizaje automático, un aspecto siempre importante es determinar su tipo. Lo común es trabajar con datos cuyo tipo es un valor numérico, tamaños en centímetros o grados de temperatura, por ejemplo. Pero en tablas de datos complejas, que reúnen muchas características distintas, igual que hemos visto que es muy probable que haya datos faltantes con los que tenemos que tratar, puede que algunas columnas de la tabla contengan datos de los denominados categóricos. Los datos categóricos son los que representan características o atributos cualitativos de esos datos, mientras que los datos numéricos expresan cantidades y permiten llevar a cabo operaciones matemáticas con ellos, lo que no podemos hacer con los datos categóricos, que sí podemos clasificar o etiquetar. Los datos categóricos se dividen a su vez en dos subtipos, nominales y ordinales. Los nominales no tienen un orden jerárquico propio. Un buen ejemplo serían los colores de camisetas. Los ordinales sí tienen un orden jerárquico propio, aunque no representen cantidades exactas. Las tallas de esas mismas camisetas serían un buen ejemplo. XL es mayor que L y L es mayor que M. El color de las camisetas sería un ejemplo de datos categóricos nominales y sus tallas un ejemplo de datos categóricos ordinales. Los precios de las camisetas o las cantidades disponibles por color o talla serían ejemplos de datos numéricos. Vamos a explorar diferentes técnicas para manejar este tipo de datos categóricos, pero antes, como en los ejemplos de los vídeos anteriores con valores faltantes, vamos a crear un nuevo data frame que nos permita ilustrar bien el problema. Este es el código en el que creamos un data frame pandas con 4 columnas. Una de ellas contiene una característica nominal, color, otra una característica ordinal, tamaño, y una tercera una característica numérica, precio. Las etiquetas de clase, en el caso de que estemos creando un conjunto de datos para una tarea de aprendizaje automático, se almacenan en la última columna. Las etiquetas de clase que utilizamos aquí son categóricos nominales, aunque según los algoritmos podrían ser también categóricos ordinales o numéricos. Una de las tareas comunes en la preparación de los datos para tareas de aprendizaje automático es la asignación de las características que contengan datos ordinales para que puedan ser interpretadas correctamente por los algoritmos de aprendizaje, para lo que necesitamos convertir los valores de tipo string categóricos en valores numéricos. De ahí la importancia de un método como map, en este caso un método específico de pandas para trabajar con data frames. Aunque Python cuenta también con un método map más genérico que permite aplicar una función específica a todos los elementos de un iterable. Pero no contamos con una función que permita llevar a cabo automáticamente esta asignación de valores categóricos ordinales a valores numéricos, ya que pueden variar mucho de unos a otros. Aquí tenemos el valor categórico ordinal, tamaño, que clasifica los tamaños de las camisetas en 3 categorías: XL, L y M. Lo que tenemos que definir manualmente es una asignación, lo que en inglés se suele denominar mapping, de un valor numérico para cada uno de los tamaños. Simplificando el ejemplo anterior, supongamos que asignamos las diferencias numéricas entre los tamaños aumentando el valor en 1 por talla. XL sería igual a L más 1, que a su vez sería igual a M más 2. Podríamos seguir añadiendo tallas hacia abajo o hacia arriba, simplemente cambiando la asignación. Para llevar a cabo esta asignación en este código usamos el método map de pandas, que reemplaza los valores de una serie basándose en un diccionario que, como vemos aquí, le pasamos como argumento al método. Este argumento también podría ser una serie o el resultado de la llamada a una función, pero aquí le pasamos directamente un diccionario que asigna a cada talla un valor numérico. De este modo transformamos las tallas de la ropa XL, L y M en valores numéricos 3, 2 y 1 utilizando un diccionario. Si hubiera valores que no encuentran correspondencia en el diccionario, se convertirán en none, que a su vez podemos tratar con las técnicas de valores faltantes ya vistas.
Este método map es muy utilizado para convertir datos categóricos en numéricos, lo que facilita su análisis en modelos de aprendizaje automático. Recuerda, a estas alturas ya debería estar claro que en aprendizaje automático, especialmente con redes neuronales, es crucial que todos los datos de entrada sean numéricos. Las redes neuronales operan realizando operaciones matemáticas complejas, como multiplicaciones de matrices y sumas ponderadas, lo que convierte en obligatorio haber convertido todos los inputs en tipos numéricos. Así que cualquier dato categórico, sea ordinal o nominal, debe ser convertido a un formato numérico antes de ser utilizado en el entrenamiento. De ahí la importancia de este método MAP. Si queremos volver a convertir estos datos, que ahora se encuentran como numéricos, a su string original como valores categóricos ordinales, podemos definir lo que se denomina un diccionario de mapeo inverso. Una vez invertido el diccionario, se lo podemos pasar de nuevo al método map de pandas, para la columna concreta del data frame que estemos invirtiendo. Aquí vemos el código en el que lo hacemos utilizando una comprensión de diccionario que nos permite invertir las claves y los valores del diccionario original, que es asignar _tam. De este diccionario original que creamos antes, llamamos a su método items, que nos devuelve una vista de los pares clave-valor que se encuentran en este diccionario. Aquí los vemos. Diccionario formado por dos tuplas, una con la clave que son los ordinales originales y otra con los valores que son los numéricos que les asignamos antes. Ahora lo que se trata es de invertirlos, convertir las claves en valores y los valores en claves. Para hacerlo creamos un loop for que se iterará sobre cada par clave-valor del diccionario. K representa la clave original y V representa el valor asociado a esa clave. Aquí con v::k for k estamos llevando a cabo una comprensión de diccionario, comprensiones con las que ya trabajamos en otros vídeos. Las llaves indican que se está creando un nuevo diccionario. La sintaxis v::k dentro de las llaves establece que para cada iteración del loop, el valor v del diccionario original se convertirá en la clave del nuevo diccionario y la clave k se convertirá en el valor. Es aquí donde llevamos a cabo esa inversión del diccionario. Una vez que ya tenemos el diccionario invertido, simplemente se lo pasamos de nuevo al método map de pandas, con lo que realizamos la nueva transformación. Ahora de tipo numérico al tipo categórico ordinal original, como vemos en la salida. Muchos de los datasets preparados para utilizar en librerías de aprendizaje automático pueden incluir etiquetas de clase, especialmente para tareas de aprendizaje supervisado. Pero la mayoría de estas librerías, como ya hemos dicho, requieren que estas etiquetas se codifiquen como valores numéricos. La mayoría de los estimadores usados para clasificaciones en scikit-learn ya se encargan de convertir las etiquetas de clase en números enteros internamente, pero se considera una buena práctica proporcionar las etiquetas de clase ya como números enteros para evitar fallos técnicos. Su transformación podemos hacerla de modo muy similar al mapping, la asignación de características de valores ordinales que acabamos de hacer. Pero en general, y en este caso concreto, las etiquetas de clase no son datos categóricos ordinales, sino nominales, así que da igual el número entero que le asignemos a cada etiqueta del string original. Así que el número que le asignemos cumplirá más una función similar a la de un índice, y podemos simplemente enumerar las etiquetas de clase empezando desde cero. Uno de los modos para convertir las etiquetas de clase en valores numéricos es usando la función estándar de Python enumerate, que permite crear pares índice-valor, que es lo que queremos en este caso para la columna etic clase de nuestro data frame. Lo vemos analizando esta línea de derecha a izquierda, que es el mejor modo de entender estos códigos. Con la función de NumPy unique, a la que pasamos como argumento la columna eticClasse de nuestro data frame, nos devuelve un array con los valores únicos que encuentre en esa columna, que aquí serán clase 1 y clase 2. El resultado de la llamada a esta función unique es lo que pasamos como argumento a la función enumerate,
que toma cualquier iterable como entrada, en este caso es el array de valores únicos, y devuelve un iterador de pares, índice valor como decía. De este modo ya le asignamos un valor numérico a cada valor único de las etiquetas de clase. Aquí son 2, así que se les asignará 0 y 1. Es el modo en el que funciona enumerate, que asigna un número entero automático empezando desde 0 y se incrementa en 1 para cada elemento en el iterable. Ahora, en la parte más a la izquierda de este código es donde llevamos a cabo una nueva comprensión de diccionario prácticamente igual a la del ejemplo anterior. Lo que hace es recorrer cada par de índice valor que ha generado la función enumerate y le asigna a cada valor único de eticlase el índice numérico correspondiente. El resultado es un diccionario donde cada etiqueta de clase se mapea a un número entero único, a clase 1, 0 y a clase 2, 1, como decíamos. Una vez creado el diccionario de asignación de etiquetas de clase como números enteros y almacenado en asignación clase, usamos el método map como en el ejemplo anterior para llevar a cabo la transformación de los valores contenidos en la columna eticlase de nominales a numéricos. Podemos invertir los pares índice-valor exactamente del mismo modo a como lo hicimos con los valores categóricos ordinales, con el uso de la comprensión de diccionario, un loop for para iterarnos, y el uso del método map de pandas para llevar a cabo la asignación con los datos invertidos. El proceso es idéntico, así que no necesita explicación. La biblioteca scikit-learn nos provee también directamente con una alternativa, usando su clase label-encoder, que realiza el mismo proceso de conversión de datos categóricos nominales en numéricos. Recuerda que ahora la columna con las etiquetas de clase vuelve a tener sus valores originales categórico nominales. Creamos un objeto de la clase label-encoder y llamamos a su método fit_transform, que ya dijimos que es simplemente un atajo que lo que hace es llamar a los métodos fit y transform sucesivamente, con el mismo resultado que antes. También podemos llevar a cabo la inversión clave-valor con el uso del método inverse_transform, que en este caso vuelve a transformar las etiquetas de clase de valores enteros a su representación string original.